Estamos en el 98.7, nos acompaña Pedro Crivari, el analista y periodista que está hoy festejando su cumpleaños atrasado con nosotros. ¿No? Sí, bueno. Llegaste a los 70, Pedro, felicidades. Sí, fue una carrera larga, incierta, pero se llegó. Bien. Se llegó y se llegó bastante bien. Pero estás, mira, hablando en serio, pero estás, por ejemplo, de salud estás muy bien, ¿no? Bueno, en apariencia sí. No, lo digo porque la gente que te conoce, los que te conocemos hace tiempo, que somos amigos tuyos, las has pasado embromadas, ¿no? Y algún contratiempo tuvimos, severo. Sí. Pero digámoslo porque me parece bueno decirlo. Yo sé que lo tuyo no es por no decirlo, sino por no ser demasiado el centro. Pero vos padeciste un tumor, un cáncer, ¿no? Un cáncer de hace 18 años. Y bueno, un cáncer tratado a tiempo y de buen pronóstico, por decir de alguna manera, si se trataba a tiempo. Y bueno, superamos esa instancia y estamos de alta desde hace muchísimos años. Prácticamente creo que hay un periodo de 5 años que a los 5 años me dijeron, bueno, ya está. Sí. Lo cual es bueno contarlo desde el punto de vista de transmitir la experiencia de que es posible, si uno se controla con cierta rigurosidad a partir de siempre, ¿no? Pero a partir de los 40 el hombre y la mujer deberían controlarse en ciertos temas en forma más metódica, ¿no? En forma anual, un control anual. Y que eso facilita cuando surge, que es inevitable que surjan contratiempos de salud, enfermedades, ¿no? Eso facilita la labor de los profesionales para combatir con éxito los problemas. Y cuando uno no se controla, puede ocurrir que sea tal vez algo tarde la detección de un problema y por consiguiente la cura, ¿no? A mí me parece interesante porque, bueno, estaba repasando que se dio a conocer el comunicado de presidencia acerca de la salud del presidente, ¿no? El presidente de la República, Tabaré Vázquez, completó el tratamiento de radioterapia con excelente tolerancia, presenta un muy buen estado general y en el correr de 2 meses se efectuará los estudios médicos para evaluar la respuesta al tratamiento. Continúa con sus actividades de gobierno con normalidad. Dice el comunicado firmado por Mauricio Cuello, oncólogo tratante, y Mario Celarrayán, Departamento Médico de Presidencia de la República, con quien conversaremos más adelante. El presidente de la República completó el tratamiento de radioterapia, dice el comunicado, ¿no? Un comunicado que, como ven, es sumamente escueto. Sí, yo escuchaba recién, prestaba atención al comentario de un oyente. Sí, y de eso quería hablarte. Claro, y me da la sensación, con el mayor respeto, y tal vez el oyente está muy próximo desde el punto de vista afectivo con uno de los 2 niños que mencionaba en su comentario, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, me da la sensación que es una falsa oposición. Y importa y muchísimo la suerte de cada niño y de cada persona que necesita medicación de alto costo. Es muy importante tener presente que, por suerte, desde hace unos años se está contemplando parcialmente la necesidad de los pacientes que requieren medicación especial, costosa, imposible de pagar por una familia o muy difícil de pagar, y que si el Estado no reacciona a instancias jurídicas muy rápidas, las acciones de amparo demoran 10 días. En 10 días la justicia se pronuncia, y si se pronuncia contra el Estado está obligado en 48 horas a proporcionar la medicación. Esa es una realidad, es decir, que pasamos de prácticamente 0 proporción de medicación de alto costo del Estado uruguayo hace unos años atrás a una cantidad importante, no suficiente, de contemplar situaciones de personas que requieren de medicación de alto costo.
Eso está bien que se reclame, está bien que sea una bandera de toda la sociedad. Es importante que el Estado y los distintos gobiernos de turno respondan a esos requerimientos, pero eso no inhabilita, claro, que es muy para un país cualquiera, como lo fue en la Francia de Mitterrand, cuando Mitterrand padeció de cáncer, y se trabajó con mucho misterio, al principio se ocultaba. Importa mucho el estado de salud de un mandatario de un país, más allá de la posición de cada uno de nosotros respecto a si nos parece un buen presidente o un regular presidente o un mal presidente. Porque las acciones de los presidentes, las acciones para bien o para mal, o las inacciones, son decisivas. Entonces, si un presidente está enfermo o no está enfermo, importa en la vida de todos los ciudadanos de ese país. Claro. En este caso estamos hablando de nuestro país. Pero eso importa. Cuando un presidente está enfermo, afecta, en cierto modo, la vida de todos los ciudadanos, porque si tiene que pedir licencia o no tiene que pedir licencia, si puede seguir ejerciendo la función o no, va a determinar acciones que inciden en la vida de todos nosotros, ¿no? Sí, sí. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hace bien el Poder Ejecutivo en este caso en informar qué pasó con la primera etapa de tratamiento de la enfermedad. Inclusive sorprendió a nivel internacional, porque no es común. Bueno, en cierto modo se explica por su propia condición de médico y de médico oncólogo, y que él justo padece un problema de una enfermedad de lo que él es especialista. Sí. Pero sorprendió uno leyendo la prensa internacional de que se informara, que naturalizara su situación de salud con la población. ¿Sabés qué? Esto que estás hablando vos, bueno, primero que todo esto empezó hablando de vos, de tu cumpleaños, y etcétera, y cómo estabas de salud. Yo digo lo siguiente: todos nosotros conocemos por lo menos una persona que ha muerto de cáncer, ¿no es cierto? Sí, cuando vos viviste 70 años, conociste muchísimas personas. Sí, claro. Lo dije en justamente, la familia, lo dije en el mínimo, por lo menos una. En la familia, entre los amigos, entre los conocidos. Juan tiene 6 años y ya creo que ya sabe, claro, de alguien que, ¿no? Es algo con lo que vivimos desde siempre. O ve imágenes de niños que padecen cáncer y preguntan. Pero justamente, lo que para mí, que soy un hombre que ya tiene más de medio siglo de vida, se ha instalado como novedad, es que probablemente por información inadecuada o no suficiente, yo tenía la idea que en un momento de mi vida se me armó desde muy pequeño la convicción de que cáncer y muerte eran sinónimos. Sí, a todos. ¿Estamos de acuerdo? A todos. En el caso personal, y no quiero ser adelante. No es por ego, es simplemente para transmitir una experiencia. Cuando me comunicaron, para mí era una condena a muerte. Claro, y por más que el médico planteó los atenuantes y el contexto, yo escuché lo primero, y después prácticamente lo otro no lo escuché. Con el paso de las horas, de los días, de las semanas, fui tomando conciencia, informándome, escuchando, aprendiendo de que era posible dar la batalla y que la batalla culminara con éxito, ¿no? Sin embargo, lo que justamente... Más que digo, me comunica y me voy a la Rambla a mirar el mar como el final de mis días. Claro. Solo, además no quería compañía, es decir, un grado de angustia muy, muy agudo. Me costaba volver a mi casa. Entiendo. Fue muy duro. Pero también por la ignorancia y por esa mala educación de asimilar ciertas enfermedades a una condena a muerte, ¿no? A eso quiero ir, Pedro. Claro. Sin embargo, ya que hablé de Juan, para Juan va a conocer a lo largo de su vida un alto número de personas, un muy alto número de personas que mueran por cáncer, y un muy alto número de personas que tuvieron cáncer y no murieron de cáncer. Claro. Y eso parece chiquito, pero es enorme.
Claro, lo que hay que profundizar, lo que las sociedades y los estados y los ciudadanos, las personas, los habitantes, lo que debemos profundizar es el control. La clave de este es el control. Si el Estado controla, si los centros de salud controlan y si los ciudadanos acceden a ser controlados o toman iniciativas para los controles, eso va a ir modificando la estadística y cada vez más van a ser los que se salvan de enfermedades como el cáncer que los que fallecen por ella, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Es decir, porque para gente como uno, que como vos o yo o muchos de los oyentes que no tenemos formación en salud, es decir, lo que tenemos que aprender es que hay que ir al médico. Y que si el médico dice vamos a hacer un electro, hacemos el electro. Y si hay que hacer un examen de sangre anual, vamos a hacernos un examen completo de sangre anual. Porque eso va a permitir a quienes nos atienden identificar, detectar problemas a tiempo. Bueno, ni hablar que además el avance tecnológico en ese sentido, el conocimiento acumulado, ha ayudado, ¿no? Para que lo que antes era una inevitable sentencia de muerte ya no lo sea tanto. Ha mejorado muchísimo. Nosotros que, digamos, yo que soy de la mitad del siglo XX y transité el siglo XX y vi situaciones. El mundo ha cambiado mucho, el país ha cambiado mucho en la materia y bueno, había equipos y máquinas y tratamientos que antes no se hacían y que ahora se pueden hacer y que facilitan y ayudan, y por algo la esperanza de vida ha aumentado, sí, claro, en el país, ¿no? Te propongo ir a una breve pausa y al regreso, tomando como puntapié inicial desde acontecimientos como la salud de un mandatario, los asuntos vinculados, los que te competen en tu condición de presidente de la ONG Uruguay Transparente. Porque quiero decir esto, nosotros tenemos la idea, es decir, la transparencia es un valor que incide en la calidad de las democracias, ¿no es cierto? Un Estado, un gobierno, funcionarios que manejan su andar institucional con opacidad, habla de mala calidad. Que la gente tenga transparencia a propósito de lo que hacen y acceder a la información, habla de buenas calidades. Sin embargo, también, a mí me da la sensación que no todas las cosas, todos los estados, siempre y en cualquier circunstancia, deben comunicar a sus ciudadanos bajo un infinito parámetro. ¿Se entiende? Me gustaría poder dilucidar si hay forma de saber nosotros como ciudadanos qué es lo que yo debería saber y qué cosas yo no las necesariamente conozco en detalle, pero sí las está manejando aquellos que yo elegí para que me gobernaran. Lo vemos con Pedro Crivari y estamos poniendo la mañana en camino. Algunos mensajes llegan a propósito de Bruce Springsteen. A ver, me encanta Bruce Springsteen. ¿Cuánto cumple? Bueno, es del 49, o sea que... Es como vos. Años. Es como vos, claro, 70 años. Mira, vos naciste cerquita de Bruce Springsteen. Él es del 23, ¿vos que fuiste ayer o antes de ayer? ¿Cómo es? Yo nací acá en la esquina, en 18 de julio y Beizo. Él nació un poco más lejos. No, pero ¿cuál es la fecha de tu cumpleaños mismo? 21. Ahí está. Sí, se dice que es el día de la primavera, pero en verdad el día de la primavera fue hoy. Porque eso va cambiando, ¿no? Según en fin. Pero bueno, culturalmente, como decíamos con aquel, estamos instalados que... Sí. Y además, ha hecho, la última semana del invierno fue una preciosa semana de primavera, convengamos. Sí. Bueno, yo te preguntaba acerca de la transparencia y cuáles son las cosas que sí, cuáles las que no, y si de verdad... Yo soy de los que cree que hay muchísimo camino, que el sistema político le cuesta mucho, pero también soy de los que reconoce que ha habido avances que quizás no los apreciamos como en forma adecuada. No, sobre la base de que hay una parte del vaso lleno, en este tema debe preocupar mucho la parte vacía del vaso. Y yo diría que tratándose de dineros públicos y de lo público, es decir, todo debería ser transparente, salvo, es decir, deberían ser las excepciones lo que no se debe informar y debería ser la rutina o la regla
lo que sí debe ser público. Por ejemplo, si se está aprobando en estas horas, se aprobó una ley, o estaba muy avanzado, al final todavía no pude confirmar si antes del receso se aprobó o dejó de aprobarse una ley de enriquecimiento ilícito, que llega décadas después de que casi todos los países de la región tienen una ley similar vigente. Cuando el delito de enriquecimiento ilícito, ¿a qué ayuda? A que cuando un gobernante inicia su gestión y un ordenador de gasto inicia un periodo determinado de la administración, es decir, tiene que hacer una declaración jurada de los bienes que tiene. En eso se puede, digamos, negociar, entre comillas, se puede aceptar que no haya una identificación directa del bien y se diga, tenés en casas, en bienes inmuebles, tanto valores y en otra clase de cuentas bancarias por tanto y tanto, sin necesidad de ser de poner de manifiesto ante todo el mundo en qué banco, pero sí es necesario que un organismo que controle pueda acceder a esa información, claro, para ver si en el 2000, por decir algo, en el 2014 o ahora, en el 2020, asumen nuevos gobernantes, va a haber nuevos directores en los entes autónomos, en los servicios descentralizados del Estado, va a haber seguramente nuevos ordenadores de gastos a nivel gerencial. Es decir, todos esos niveles de decisión en la administración tienen que presentar declaraciones juradas. Y hay otra ley a estudio que se a consideración del Parlamento, que salió o no salió, porque fue un paquete que llegó todos los últimos días, que incrementa el número de sujetos obligados a presentar declaración jurada, que ya existe eso. Ahora, si la declaración jurada no la puede abrir la Junta de Transparencia y Ética Pública directamente, de poco sirve, es decir, porque está ahí la declaración jurada tuya y la mía como una especie de depósito, y por ahora solo se puede abrir cuando un juez la pide. Claro. ¿No? Entonces debería ser mucho más flexible flexible el sistema, el régimen, para que las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública, ante la duda o cierto impacto en la opinión pública, abra esa declaración jurada y verifique si en el transcurso de 5 años hubo un enriquecimiento injustificado que la persona debe demostrar, ¿no? Porque ahora... Eso, no, yo digo, eso para mí está en la tapa del libro. Si lo que buscamos es que la democracia, como tú decías, se fortalezca y se fortalezca la credibilidad del ciudadano hacia el sistema democrático. Déjame ser radical solo desde la pregunta. ¿Qué es lo que frena a los integrantes del elenco político que, por sí ante sí, quieren participar de la conducción política del Uruguay? Aclaro, cosa que yo valoro y agradezco, porque soy de los que cree que la actividad política es una actividad que requiere de mucho esfuerzo. ¿Se entiende lo que digo? No lo estoy minimizando, ni lo estoy desprestigiando, porque además esa película, la de minimizar y desprestigiar, ya la vivimos, ¿no? Y así ha nacido todos los grandes males que ha tenido la humanidad cuando se cortó la democracia, han nacido por ahí. Ahora, ¿qué es lo que les impide a ellos decir, bueno, yo soy tal y quiero trabajar en política, y tengo como propiedades esto y esto, y como incluso ingresos adicionales, porque tengo otras actividades o las he tenido, esto y esto, y ya lo pongo en una declaración jurada, pero ya no solo a disposición de un juez cuando me lo pida, lo pongo en una declaración jurada abierta a todo aquel cristiano, como decíamos antes, a todo aquel ciudadano que quiera saber lo que tengo. Bueno, sí, eso es lo que pasa ahora, es decir, las declaraciones juradas pasan a ser, muchas de ellas públicas, y nosotros por internet, ingresando al portal de JUTEP, de la Junta Uruguaya de Transparencia y Ética Pública, www.jutep.gov.uy, accedería a la información sobre la declaración jurada de un conjunto importante de funcionarios del Estado.
El problema de la pregunta va por otro lado. El problema del sistema político uruguayo y del sistema político universal es que les cuesta ser controlado. Le cuesta. No quiere decir que es consciente de que es importante que sea controlado, pero a la hora de legislar, decir, bueno, vamos a legislar, le cuesta. Y si acepta ser controlado y genera instancia de control, ha pasado en Uruguay y ha pasado en muchos países, no se le da al organismo que controla todas las herramientas e instrumentos para que controle efectivamente. ¿Cuáles son las herramientas? Dinero y funcionarios. La Junta Uruguaya de Transparencia y Ética Pública tiene 10 funcionarios en comisión. Estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Para que gente no se entrevere. Una cosa es la Junta. Sí. Y otra cosa es Uruguay Transparente, por ejemplo, que es donde estás tú, ¿no? Yo comento de la situación que tiene lo digo Estado, porque la persona está haciendo su laburo y escucha Transparente y piensa que es lo mismo. Yo integro una ONG de la sociedad civil, claro, pero estudiamos y hacemos seguimiento de estas situaciones y cómo el Estado se organiza y hacemos planteos para que se organice mejor, para que controle de forma más efectiva. Por ejemplo, cuando decimos que al sistema le cuesta ser controlado, y es un problema del sistema, no es un problema del partido A, B o C, ¿no? El Tribunal de Cuentas observa, todos sabemos, miles de decisiones y actos públicos por año. Ahora, no tienen carácter vinculante. Claro. Entonces, el sistema político todavía no dio el paso a decir, en tales situaciones, no tienen por qué ser todas, un cuestionamiento una observación del Tribunal de Cuentas paraliza determinada compra o contrato del Estado. Te pongo dos ejemplos. Yo creo que el sistema político, cuando hace eso, lo hace inconscientemente quizás, defendiéndose, pero a su vez no sabe que se está atacando por lo siguiente. Voy a citar dos casos. Sendic y el intendente de Soriano. Se me fue el nombre ahora. Bascú. ¿Está? ¿Qué pasa? ¿Sabés que yo entiendo cierta lógica en la que se ve atrapado Larrañaga cuando en su momento no condenó a su compañero de sector? Y entiendo cierta lógica del Frente Amplio cuando le costó demasiado sacarse de encima a Sendic. ¿Estamos de acuerdo? El sistema político jugaría más tranquilo si viene alguien de afuera y dice: macho, te compras la nafta vos mismo. No va. No, lo que pasa es que en realidad la ley no va. Cualquiera puede entender que eso está mal. O no, Pedro, es una cosa que... Y lo mismo, lo acabo de decir, ¿no? Sendic, te compraste Championes porque cuando llegaste viste que no tenías, te habías quedado sin la corbata, no sé qué, ¿te acordás de aquello? Cómpratelo con la tuya, con tu tarjeta de crédito propia, ¿no? La tuya, como haría cualquier cristiano, loco. No da, ¿sabes qué? Entonces evitás que dentro del Frente Amplio se arme ruido, lo estoy poniendo como ejemplo, y dentro del Partido Nacional Luis y el guapo se peleen, porque ya está, para afuera. El otro, ¿cómo es? El que usaba la tarjeta para donar al partido. García Pinto. ¿No? ¿Me seguís? Cuando alguien de fuera, con poder de verdad, te dice, te saca roja, como el juez, se acabó, ya está. Y vos no te desprestigiás al juez defendiendo lo indefendible. Para eso el sistema político tiene que aceptar no solo ser controlado, sino también ser controlado por organismos donde esté representada la sociedad, más allá de que ellos son representantes de ciudadanos. A ver, en muchos países la sociedad civil, y no lo decimos por nosotros, yo siempre pongo el ejemplo, yo que no soy abogado, y en la organización nuestra, que hoy por diversas razones no abundan los abogados, ¿no? Yo digo, en la JUTEP, para analizar a futuro esto, ¿no? Porque no es el presente, para analizar declaraciones juradas y posibles conflictos de interés, porque ese es el otro tema, ¿no? En la declaración, por un lado tiene que estar la declaración jurada de bienes e ingresos, por otro la declaración jurada de conflicto de interés.
si nosotros, Camilo, si vos vas a seguir haciendo el programa y te nombran el URSEC, vos no podés estar, tienes que plantear que hay un conflicto de interés con Diamante FM. Sí, claro, porque no puede estar en un organismo que controla claro, sí. Los medios de comunicación. Bueno. Entonces, para nosotros es muy importante que esté, por ejemplo, el Colegio de Abogados o alguien, o gente capacitada representando a la sociedad civil, representando a la ciudadanía para analizar estas situaciones. Porque, ¿qué pasa además? Los organismos constitucionales de Contralor, Corte Electoral responsable de las elecciones, ¿no? Y viene a ser el juez electoral. Acá no hay una justicia electoral, la justicia electoral es la Corte Electoral. ¿Cómo se integra la Corte Electoral? 4 del partido mayoritario, que lo elige el Parlamento, 4 de la oposición y un presidente que debe ser neutro o que no es ni de uno o de otro. Exacto. ¿Cómo se elige el Tribunal de Cuentas? De una forma similar. Entonces, los organismos contralor de alcance constitucional tienen ese tipo de integración. Y casi todos los organismos contralor pasa lo mismo. Y cuando hay un organismo contralor de perfil más técnico, caso de la Unidad de Acceso a Información Pública, o UAIP, o URSEC, o URSEA, se le da pocas atribuciones. Acá hay como un doble discurso, ¿no? Y hay problemas. Hace muy pocos días, y esto va a saltar en estas horas, va a ser tema seguramente de agenda, Cancillería definió como información confidencial o reservada los últimos 15 años de los gastos de los consulados en el mundo entero de Uruguay. No es justo. Puede haber algún gasto que se justifique por razones que no me doy cuenta ahora, pero vinculada al comercio exterior, a esto, al otro, pero que todos los gastos, todas las decisiones de los consulados sean, durante los 15 años, sean confidenciales. Secretos, o reservados o confidenciales y secretos. Sí. No se justifica, no se explica, eso no genera confianza en el ciudadano. Es decir, uno entra en un campo de dudas, de incertezas. ¿Por qué ocultan todo? Porque si vos compraste una casa, alquilaste una sede para el consulado, tiene que ser público. Claro. Es decir, u otro gasto, hiciste una fiesta, hiciste una reunión, los cuales pueden ser necesarias. Por supuesto. Es decir, si estás en Madrid, tienes que reunir otros diplomáticos o empresarios. Sí, invitarlos a tu casa en una recepción. Ese gasto se debe conocer. ¿Cómo no se va a conocer? Ahora, ¿cómo estoy obligado a ir ante la justicia? Y yo por ahí puedo ir, pero un ciudadano común, ¿cómo hace para ir a la justicia, pagar abogados, para reclamar que esa información sea liberada? Es decir, tenemos problemas. Y el problema mayor que tenemos es que el sistema político decide los ritmos con los cuales va haciéndose transparente. Uh-huh. Entonces ahí entra a jugar, y estamos en déficit nosotros, la presión que la sociedad civil organizada ejerce sobre el poder político, ¿no? Es decir, somos conscientes que no hacemos todo lo que deberíamos hacer para que el sistema político reaccione y le dé mayor celeridad y sin generar caos a abrir las puertas del Estado. Muy bien, gracias Pedro, gracias por todo, lo seguimos contigo la semana que viene. Jugó Defensor, volvió a ganar, ¿no? Sí, pasé un frío bastante fuerte porque jugó de noche jugaron ¿contra quién fue? Contra Rampla, que juega mejor que Defensor. Mira. Juega muy lindo Rampla, lamentablemente, lamentablemente para Rampla. Sí, yo no soy fanático. Sí, ya sé. Ayer. Yo no soy fanático, ¿no? Sí. Decir, pero eso fue el sábado, ¿no? El día antes de. No fue ayer. El día de mi cumpleaños. El sábado, sí, exacto. Sábado. Y además habían ganado allá en Melo. Yo creo que hace más de un año que el Defensor no encadenaba 2 triunfos consecutivos. Sí. Sí, claro. Sí, le ganó al líder en Melo, al que era líder en ese momento. Y lamentablemente. Pero está jugando un poquito mejor tu cuadro. Sí, pero lamentablemente, se la dejo picando a Mincho, que ya está. Mincho. Uh-huh. Lamentablemente hay 2 cuadros que ya arrancaron mal este torneo. 3 cuadros.
que son Cerro Largo, Liverpool y Peñarol, en cierto modo. Sí. Y hay 2 que mantienen un ritmo parejo, que son Nacional y Progreso. Sí, y Plaza también, ¿no? Plaza ascendente. Sí. No, pero Progreso ya había hecho un buen torneo. No, Plaza ascendente, pero que sí. el intermedio de Plaza fue bueno. Claro, el intermedio, pero no el primer torneo. No, estuvo. Bueno, por algo todavía tiene problemas abajo, pero está en. Pues a mí me gustan que los torneos sean competitivos. Claro. Y claro, en lo más recóndito de mi corazón, que si hay uno que se despega, sea mi cuadro. Pero eso es imposible, ¿no? Señores, nos vamos a la pausa. Pedro Escribari nos ayudó acá en el 98.7. Ya se viene Mincho. Ya volvemos con La Mañana en Camino.